¿Eres creativo? ¿Creativa? Date unos segundos para contestar. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Qué hace que hayas dado esa respuesta? ¿Qué te hace ser creativo o qué te hace no ser creativa? Cuando hablamos de creatividad, no solo estamos hablando de la expresión artística. Todos somos creativos. Tenemos la capacidad de pensar, de imaginar, de buscar nuevas vías para resolver. De hecho, nuestra mayor creación es nuestra propia vida. Bienvenidos al podcast de Escuela Crecimiento Integral. Para desarrollarnos en la dirección que queremos y construir una vida más plena y feliz, es importante contar con los recursos internos necesarios. Todas las semanas reflexionaremos sobre experiencias y vivencias que todas las personas nos encontramos en nuestro camino. En segundo lugar, investigaremos contigo estrategias y prácticas para hacer una oportunidad de crecimiento de todas estas vivencias. En tercer lugar, te daremos tips concretos para que puedas aplicar en tu día a día y así poder dar acción a tu propia transformación. Hablaremos de temas como desarrollo personal, las claves para tener relaciones constructivas, la comprensión de nuestra realidad interna, cómo afrontar los cambios, la gestión de nuestras emociones y mucho más. Vamos a analizar diferentes enfoques y te lo presentaremos de manera sencilla para ser aplicado paso a paso en tu día a día. Soy Tere Andrés, psicoterapeuta. Yo soy Miki Moreno, terapeuta y coach. Y estamos encantados de poder acompañarte en este fascinante recorrido. Vamos a por ello. Bienvenidos, bienvenidas un día más a este espacio compartido con nosotras. Hola Miki. Hola Tere, bienvenidos, bienvenidas. Venga, pues vamos a investigar hoy sobre este tema, creatividad. Hemos empezado preguntándote, ¿verdad? ¿Eres creativo o creativa? ¿Cómo vives esto en ti? Y bueno, quizá nos toca empezar a definir qué es la creatividad, ¿no? Como te hacemos esta pregunta y seguro que ya sale una respuesta, pero vamos a ir viendo qué es esto de la creatividad, ¿no? Nosotros entendemos que la creatividad, la creación nos acompaña o nos puede acompañar si la dejamos salir en nuestra vida diaria, ¿no? En nuestro quehacer cotidiano. Siempre que nos enfrentamos a situaciones nuevas o cuando damos respuestas diferentes a situaciones ya conocidas, situaciones viejas que se presentan en nuestra vida, estamos siendo creativos. Esto es la creatividad, ¿no? Podemos hablar de creatividad, de capacidad creadora en mi manera de vivir, en mi manera de relacionarme, en mi manera de ser y también en la creación de obras, objetos, procesos, ¿no? Como que de alguna manera nos vale para ámbitos diferentes, ¿no? Desde el psicodrama, que es una orientación de psicoterapia, que en algún momento creo que os he hablado un poquito de ella, ¿no? Su manera de entender la persona y el proceso de crecimiento pasa por poner la espontaneidad y la creatividad en el centro, ¿no? Lo que habla es que si somos creativas, somos creativos y de alguna manera este es el motor que nos hace crecer. Y de hecho entiende la dificultad, ¿no? O la patología como la ausencia de creación, de creatividad, ¿no? Es cuando aparece, bueno, cuando aparece un dolor mayor, ¿no? De alguna manera en cada uno de nosotros. Y para que se dé esta respuesta creativa, para vivir desde la creatividad, necesitamos integrar los diferentes aspectos que somos. Esto es muy importante, ¿no? Como cuerpo, emoción, pensamiento, acción, voluntad. Y es desde ahí cuando podemos actuar espontáneamente, ¿no? Y cuando lo que hagamos y lo que vivamos será desde la creación, desde la capacidad de crear, ¿no? Quizá me sale poder empezar a definir algunos conceptos muy sencillos que se hablan desde el psicodrama y que quizá nos pueden ayudar, ¿no? Como desde el psicodrama se habla de creatividad unida a la espontaneidad, que es como ese motor o ese impulso, ¿no? que nos hace que podamos crear, ¿no? Y tiene que ver con ese dar respuestas nuevas, ¿no? a situaciones conocidas o no. Y es lo opuesto de lo que se llama conserva cultural. Nos vale el concepto conserva, que es como una lata de conservas, ¿no? Algo que ya ha sido creado y que se guarda, se puede guardar. Entonces, cualquier acto creativo
termina siendo cultura en conserva. Cuando yo, pues por ejemplo, desde lo artístico hago un cuadro o escribo un libro o planeo un viaje y luego lo viajo, ¿no? Esto se convierte en conserva cultural, es decir, es algo ya creado estático y no dinámico. Ahí ya se ha terminado la creatividad, ¿no? La conserva cultural me vale como un lugar donde poder pisar para seguir creando. Necesitamos a veces pues tener hábitos, que en algún momento hemos hablado de hábitos, ¿no? O manejarnos según lo que ya conocemos o según lo que ya sabemos que funciona. Pues si quiero hacer un pastel o quiero hacer un bollo de pan, posiblemente me valga seguir una receta, esto es una conserva cultural, y saber que si la sigo al pie de la letra, pues efectivamente voy a conseguir un pan muy rico, ¿no? Eh, pero en otros momentos necesitamos poder activar la espontaneidad y la creatividad, ¿no? La palabra espontaneidad viene del concepto del latín sponte y es sacar de dentro. No implica, no necesito cosas de fuera, pero es como un impulso que ya está en mí y que me permite generar cosas nuevas, ¿no? O dar respuestas nuevas. Y necesitamos todo el rato poder ir manejándonos desde este conserva cultural creación, para que de alguna manera nuestra vida sea creativa, ¿no? En cualquiera de los ámbitos que hay, que son muchos. Fíjate, Tere, hay algunas cosas que comentas y que me surge repetir, ¿no? Porque me parecen muy significativas. Pues esto de que cuando hablamos de creatividad, realmente no estamos hablando solo de la expresión artística, ¿no? Realmente como tenemos en cuenta que es la capacidad de pensar diferente, de crear nuevas ideas, nuevas asociaciones, planteamos la creatividad como una manera de encontrar nuevas vías para resolver el día a día, ¿no? Cuando nos planteábamos el tema elegir, que pensábamos un tema que fuese aplicable y que fuese de una manera muy implementable en nuestro día a día y que nos permitiese abrir opciones, ¿no? Ante las situaciones que se van dando, que en estos tiempos vienen siendo complicadas, nos parecía que es un tema que puede aportar mucha luz, darnos cuenta de que todos somos creativos y que la creatividad es algo que nos acompaña en el día a día y que no es exclusivo de unos pocos, ¿no? La creatividad es un proceso mental que nace de la imaginación. Y realmente cuando somos niños tenemos una imaginación maravillosa, ¿no? Pero según vamos creciendo ya no está tan bien visto, ¿no? Y para moldarnos a los cánones establecidos, pues nos vamos autolimitando, ¿no? Y en ocasiones podemos buscar ideas creativas, podemos decir, me voy a plantear ser creativo, pero yo realmente lo siento más como crear las condiciones adecuadas. Luego vamos a ver cómo potenciar o cómo permitir que emerja más esa creatividad y yo creo que tiene mucho que ver con generar las condiciones adecuadas. Generamos condiciones para que algo nuevo suceda. Puede venir la creatividad en muchos momentos, ¿no? Venir esas ideas nuevas, esas asociaciones. Y si generamos determinados espacios para ello, va a ser más fácil que emerjan. Para mí hay aspectos clave, ¿no? Que tienen que ver con, mira, desde Mindfulness se habla mucho de mantener mente de principiante. Esto para mí tiene que ver con no creer que lo sabemos todo, no creer que hay una única respuesta, una única vía para todo, ¿no? Si soltamos esos juicios que vamos cogiendo según vamos cumpliendo años, ¿no? Esos juicios que nos limitan y escuchamos en nuestro interior, de repente vamos a permitir que lo nuevo emerja. Hay muchas veces que nos vamos a sorprender con las capacidades de nuestra propia mente, ¿no? Realmente los niños al jugar no se limitan, permiten contemplar todo tipo de opciones, por muy disparatadas que sean, ¿no? Y eso genera un montón de ideas nuevas y un montón de posibilidades. Muchas veces esto se nombra como mirar fuera de la caja, ¿no? A mí la expresión me parece que es muy gráfica, mirar fuera de la caja. ¿Por qué tienen que ser las cosas de una determinada manera siempre? ¿Por qué no nos permitimos explorar otras, ¿no? Este concepto de que la creatividad no solo está asociada a la creación artística, que ya lo hemos mencionado, es importante recalcarlo y es importante que nos demos cuenta de cómo en nuestro día a día se expresa la creatividad. Pues, por ejemplo, trabajando, ¿no? Un ingeniero, un científico están totalmente inmersos en procesos creativos muchas veces, buscando distintas opciones. Pero realmente no solo también este tipo de profesiones. Todos los seres humanos en cada acción del día a día estamos analizando, estamos explorando alternativas, estamos viendo cómo resolver situaciones y ahí estamos ejercitando nuestra creatividad.
Sí, desde luego, a lo largo de la historia podemos ver muchos, ¿no? Muchos ejemplos de creatividad, ¿no? A mí me sale como desde la agricultura, que todavía se sigue investigando cómo nació, ¿no? Y cómo apareció, y parece que fue en diferentes lugares del mundo a la vez, ¿no? Como querer una plantación controlada, ¿no? Pues hasta el iPhone, ¿no? Hasta la tecnología en este momento son productos de la creatividad, ¿no? Y es como que a mí lo que me hace ver es que efectivamente es algo que tenemos, que está en nosotros, ¿no? Como es una capacidad humana y nos toca verla, ¿no? Miki, quizá me sale como concretar ejemplos muy sencillos de la vida cotidiana, Ujú, como en qué eres o en qué podemos ser creativos, ¿no? ujú. Creativas, quizá por desmitificar bueno, pues esta idea de que son los genios, ¿no? Las genias las que tienen este superpoder, ¿no? Y el resto, bueno, pues andamos como podemos. Ujú. Vamos a intentar ver así ejemplos de en qué puede aparecer la creatividad en nuestro día a día. Ujú. Pues mira, en escenas cotidianas, por ejemplo, en casa, en el ámbito familiar, constantemente, ¿no? Surgen interacciones en las que puedes elegir hacerlo como siempre con el modelo preestablecido o de repente darle una vuelta, ¿no? Por ejemplo, no sé, se me ocurre cuando viene el peque, uno de los peques, y te pide algo y en ese momento tú sientes que no, pues le puedes dar una contestación preestablecida o le puedes buscar una manera, ¿no? Diferente. Pues mira, justo ahora no, porque vamos a hacer algo. Bueno, es tratar de buscar una resolución de una manera que aporte una visión diferente. Le podrías decir no sin más o le puedes decir no, pero ¿qué te parece si lo hacemos dentro de un rato? Bueno, pues es explorar otra manera, ¿no? A ver cuál da mejor resultado. No tiene por qué ser mejor una que otra, ¿no? Mira, a mí me viene este ejemplo de hay gente que juega un montón con las palabras y de repente es capaz de juguetear todo el rato en una conversación con las palabras y bueno, y generar como situaciones divertidas o conceptos nuevos, ¿no? Como, bueno, cómo relacionamos los conceptos y las palabras que a veces salen chistes y hay gente que es muy buena. Yo, no es la mía, esta, pero me gusta cuando lo veo en otros, este jugueteo, ¿no? Ujú. Mira, a mí se me ocurre, por ejemplo, en los momentos en los que surge una dificultad. Y antes te comentaba de un caso que se me dio. Yo hago actividades de team building con grupos de empresa y tenemos una actividad que hacemos pues mediante percusión. Vemos la importancia del trabajo en equipo, estar bien coordinados. Total, es una actividad que he hecho un montón de veces y me pasó hace pues ya 6 o 7 años que iba de camino a hacer esa actividad con toda la tranquilidad del mundo, pero es una actividad que he hecho muchas veces, que la tengo muy bien preparada y bueno, al llegar allí con la persona responsable del grupo charlando, unos instantes antes de la actividad, era un grupo de 130 personas, y me dijo, oye, que ha habido unos cambios de enfoque y que le vamos a dar una mirada nueva, queremos que hagas énfasis en determinadas cosas. Bueno, y requería mencionar determinados aspectos, valores de empresa que ellos estaban trabajando, que había que mencionar bueno, con un lenguaje un poco técnico y bueno, pues hasta ahí todo bien, eso no me suponía ningún conflicto. Y ya lo siguiente que me dijo es, bueno, y sabes que el grupo son todos extranjeros y hay que hacerlo en inglés. Entonces, ahí curiosamente, claro, yo tengo un nivel de inglés pues para manejarme cuando voy de viaje, no morirme de hambre y ya está, ¿no? Y si tengo que hacer una charla así ante un grupo de gente experta en una materia, pues me la preparo muy bien y me leo el guión, pero en ese caso no había podido ser. Entonces, en ese momento se da ese, uff, aquí noto cómo viene la oleada de, y esto es ya dentro de 2 minutos. Bueno, ¿qué opciones tenía? Pues meterme debajo de la alfombra y no salir o jugarlo, ¿no? Y ahí es un momento en el que observas cómo surge tu creatividad rápidamente, enlazando opciones. Y lo que se me ocurrió más espontáneo, más inmediato es mencionarlo. Pues mirar, me he visto en esta situación y esto ha surgido, pero curiosamente venimos a hablar, era la temática, venimos a hablar de la gestión del cambio y yo me he visto en la necesidad de gestionar este cambio que me ha llegado porque no sabía que tenía que hacer la charla en inglés. Y haciéndoles partícipes de esa idea y de la manera en la que yo estaba transitando la situación, surgió un ejemplo muy bonito para poder trabajar. Finalmente, la sesión fue una sesión de mucha profundidad, bonita, de la que se extrajeron un montón de conclusiones y un montón de cosas aplicables a su caso y fue algo totalmente improvisado, ¿no? O sea, bueno, cuando surge un inconveniente, la creatividad es muy bienvenida.
Sí, podríamos extraer de este ejemplo que traes, Miki, como todos los bloqueos que fuiste saltando, ¿no? Como para poder desarrollar al final la sesión y desarrollarla de una manera exitosa, ¿no? Y ahora quizá nos metemos con esto, ¿no? Con los bloqueos. Bueno, en tu caso fue como tirar, ¿no? Como efectivamente buscar una respuesta nueva a una situación nueva, ¿no? Y pudiste tirar con ella. Yo os invito a los que estéis escuchando a pensar en vuestra manera. Hay muchas maneras, a veces son muy sencillas. Cómo me visto, cómo cocino, cómo busco aparcamiento cuando hay poco espacio, cómo gestiono una situación relacional, qué planes soy capaz de crear nuevos. Pertenece a ámbitos muy diversos, ¿no? Y creo que es importante poder ir detectando dónde aparece, dónde te ves creativo, dónde tienes experiencia de que aparece, ¿no? esta creatividad o te ves capaz de crear esta situación nueva, ¿no? O esta respuesta nueva. Yo me encuentro con ella en mi trabajo muchas veces en consulta, ¿no? Como también para mí tiene que ver con algo que me apasiona, como que despierta esta creatividad. Y quizá desde ahí poder seguir, Miki, con, vale, si somos creativos y este potencial lo tenemos como personas, seres humanos y demás, ¿por qué o qué hace que a veces pues no aparezca, ¿no? Nos bloqueemos, no aparezca y nos quedemos ahí un poco en lo conocido, ¿no? En siempre lo mismo, valga o no valga, nos quedamos en lo conocido. Vamos a por esto. Sí, bueno, para mí una cosa fundamental es todo lo que vamos aprendiendo, todo lo que vamos creyendo que somos, ¿no? Es el querer ajustarnos a unos modelos preestablecidos, tiene que ver con la necesidad de pertenencia, ¿no? O sea, sentirme aceptado por mi grupo, por mi comunidad, pues vamos entrando a lo que entra dentro de la norma, lo que se considera normal. Entonces nos permitimos menos explorar, nos permitimos menos jugar y esa capacidad imaginativa que no tiene límites de cuando somos niños, pues empieza a tener cada vez a estar más acotada, ¿no? Sí, aparece la vergüenza, ¿no? En esa necesidad de ser aceptados o de pertenecer, que es una necesidad real y que la necesitamos, ¿no? Sí que necesitamos dar respuesta a ella. Aparece la vergüenza, el miedo al rechazo, aparece el qué dirán, si les gustará, el no salirse de la norma, ¿no? Y esto a veces nos frena y nos toca como poder identificar, ¿no? A mí qué es lo que más me cuesta de este salir de la caja, ¿no? De este innovar. ¿Qué hace que a veces no me atreva a decir mi idea, ¿no? Como qué temo en la mirada de los demás? De qué manera este sentido de pertenencia a mí me bloquea, ¿no? Lo cierto es que nos asusta lo nuevo, nos asusta cuando alguien de repente tiene una idea nueva o viste de una manera diferente o elige en su vida una opción diferente, ¿no? Tendemos a atacarlo a veces, como que nos asusta. Y a lo largo de la historia conocemos también muchos casos donde se ha sancionado lo nuevo, ¿no? Como cuando, bueno, nuevas maneras de percibir el mundo, la vida, pues han sido sí, castigadas, ¿no? Me viene Galileo con su el mundo, la Tierra redonda, ¿no? Y bueno, pues terminó en la hoguera, ya lo sabemos, y de alguna manera tenía que ver con ese miedo que a todos nos suscita, en su momento eran otros, ¿no? Pero entonces quizá identificar qué pasa conmigo, ¿no? ¿Cuál es mi temor ahí? ¿Lo vivo? Yo creo que todos lo vivimos, me sale decir que casi todos, ¿no? Y también cómo es mi reacción cuando veo lo nuevo en otros. Soy de las personas que, o a veces, ¿no? Lo puedo acoger, lo nuevo, me doy un hueco para decir, oye, pues voy a valorar esa posibilidad, o por lo menos voy a aceptarla en ti, o no, o la sanciono rápido, ¿no? Estoy abierta a lo nuevo, aunque sea muy diferente a lo mío, porque en esto consiste la creatividad, ¿no? Esto hablamos de la agricultura y alguien decidió meter una semillita en la tierra, ¿no? Y seguro que los de alrededor decían, estás loco. Bueno, pues la creatividad muchas veces ha llevado a locura, ¿no? Esta es una dificultad y nos toca ver cómo aterriza en cada una de nosotras. Sí, trabajar, bueno, esta dificultad que podría ser pues una rigidez de miras, ¿no? Cultivar esa flexibilidad, como bien dices, que el primer paso es tomar conciencia, como siempre, no darnos cuenta, uy, mira, si estoy siendo poco flexible en este ámbito. Vale la pena revisar las creencias que tenemos. Percibimos el mundo a través de las creencias que se han ido conformando en nosotros a través de nuestra educación, todos los modelos sociales que hay en cada momento. Y bueno, darnos cuenta si toca en este momento, si estoy dispuesto a asumir pues esa pequeña incomodidad que surge el transitar lo nuevo. Yo creo que hay algo que nos limita mucho, que es cómo vivimos el error, ¿no? Los conceptos de éxito y fracaso, es muy interesante revisar qué hemos aprendido al respecto de esto, ¿no?
Porque si consideramos que equivocarnos en algo, oye, pruebo esta opción nueva y veo que no da el resultado que yo esperaba y eso lo considero un fracaso y encima no me alientan por haber probado, pues probablemente, oye, no voy a arriesgar más. Esto es tremendamente doloroso. Arriesgo y me equivoco y me critican y eso lo hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces yo creo que abrirnos a que cuando un resultado no se da como esperábamos, no es un fracaso, sino que es una oportunidad de aprender de ello, esta es la vía para investigar constantemente, ¿no? Ir aprendiendo y descubrir nuevas maneras. Sí, sí, incluso, vamos, escuchándote pienso, es como a veces las cosas no se crean de a una, ¿no? Como si, sino que, bueno, un paso me sirve para dar otro. Entonces, enseguida tenemos también esta idea limitante o esta creencia limitante de me tiene que salir ya el producto final, ¿no? La obra final de una. Y quizá ese error, entre comillas, es solo otro escalón, ¿no? Que me lleva a poder seguir, perfeccionar, ver que sí, ver que no, como... creo que esto, vamos, aparece muchas veces, ¿no? Como que tiene que salir ya completo, ya redondo, ¿no? Y eso también me limita muchas veces, ¿no? Otra idea limitante que me sale nombrar es esta, la hemos nombrado al principio, ¿no? Pero es esta de yo no soy creativa, ¿no? Que me lo digo, que a veces nos lo decimos muchas veces y es como que ya en eso es como si estuviera ahogando o tapando esa parte de mí, como si la estuviera metiendo ahí al final del cajón, ¿no? Y ni siquiera dejo que salga, ¿no? Como ni siquiera me doy la posibilidad de que salga. Y hay más, identificar, ¿no? No va a valer para nada lo que yo tengo que aportar, no se me va a ocurrir nada nuevo, no les va a gustar, vamos, como que hay muchas ideas ahí que lo que hacen es que esa parte se hunda, ¿no? Que esa parte se esconda y que de alguna manera no deje salir lo que soy. Y nos queda una más como uno de los bloqueos, ¿no? O una de las dificultades que a veces hace que no nos salga esto de crear tan fácil, y es algo muy biológico también, que me sale como poder nombrarlo muy brevemente, ¿no? Y es que nuestro cerebro está preparado, aunque también esté preparado para crear, como en la ley del mínimo esfuerzo que se llama, ¿no? Y es que necesitamos los hábitos, tenemos un podcast de hábitos, ¿no? Y de alguna manera sabemos que necesitamos a veces repetir patrones, modos de hacer, porque esto hace que nuestra vida sea más fácil y que no tengamos que derrochar mucha energía en decidir en cada momento qué hago, cómo reacciono, cuál es mi respuesta, cuál es mi camino, ¿no? Entonces hay una parte en la que necesito crear los hábitos, ¿no? Y os remitimos a ese podcast. Y para crear necesito romper una barrera a nivel cerebro, ¿no? Mi cerebro va a tender a llevarme a lo conocido. Y a veces esto implica un poco más de tiempo, implica un poco más de esfuerzo para poder romper esa tendencia a hacerme la vida fácil. Por ejemplo, no sé si seguro que hemos participado todos muchas veces en un brainstorming, ¿no? En una lluvia de ideas. Y sabemos que para que la lluvia de ideas funcione tiene que ser un tiempo largo, ¿no? Tengo que darle huecos. Si le doy poquito tiempo van a aparecer las ideas de siempre. Y mi cerebro va a tender a decir lo que ya sé en relación a este tema. Si yo le doy más tiempo y de alguna manera dejo que se agote esto ya lo sé, o esta manera de siempre, aparece lo nuevo, ¿no? Entonces requiere un poquito de empuje ahí. Sí, la pereza es enemigo de la creatividad, la tendencia a lo conocido, ¿no? En ese sentido a lo rápido, a lo fácil, es también enemiga de la creatividad, ¿no? Y tiene sentido en nuestra biología. Entonces también toca romper. Claro, cuando aparece la curiosidad nos lleva a implicarnos y entonces aparece la creatividad, que también somos curiosos, pero bueno, como conocer esto, ¿no? Que no quiere decir que enseguida me vaya a aparecer, que a veces hay que dar ahí un poco más de tiempo. Exploramos entonces para qué la creatividad, qué nos aporta. Venga, vamos allá. Pues a mí me sale decir lo primero que nos ayuda hasta a sentir que estamos más preparados para vivir, ¿no? Cuando confiamos en este potencial creativo, en nuestra capacidad de dar respuestas nuevas, nos sentimos como más confiados en nosotros mismos, porque sabemos ya en este momento que lo de afuera cambia, que nos vamos a enfrentar a muchas cosas nuevas, que la realidad no siempre es la misma, que me toca innovar, crear. Entonces, cuando yo trabajo, soy consciente de esta capacidad, pues de alguna manera crece la confianza en mí. Vale, sé que no todo lo puedo tener controlado, aunque a veces lo deseo, sé que no tengo todas las respuestas preparadas, ni en una conversación ni en mi vida, pero también sé que voy a ser capaz de crearlas en el momento.
A lo mejor con un poquito de tiempo, no tiene por qué ser inmediato, pero si me doy ese tiempo aparecerá en mí esta capacidad, ¿no? Y esto nos hace sentir más preparados para vivir. Sí, yo creo que esa sensación de capacidad interna es muy importante y nos da una sensación de libertad, ¿no? El hecho de saber que no necesito tenerlo todo bajo control, que tengo una experiencia previa de que cuando surgen los imprevistos dispongo de las herramientas o de desplegar en el momento las vías para transitar esos imprevistos, me va generando una sensación de libertad interna, de que tengo opciones, ¿no? Eso me parece como da tranquilidad, da calma. También nos vale para salir de patrones conocidos. A veces ocurre que en esta tendencia a la repetición, a este ahorro de energía, como veíamos también en los hábitos, ¿no? Nos encontramos con patrones repetidos en nuestra vida, nuestra forma de relacionarnos, lo que hacemos, y no nos vale. Y la sensación es, esto no me vale, pero no sé qué hacer. Y esto pasa por la creatividad, pasa por saber, bueno, pues por generar condiciones nuevas, por abrirme a algo nuevo, aunque asusta, ¿no? Pero vale para salir de aquello que no me satisface. Es decir, otra vez quizá, ¿no? Me da esta libertad para no estar anclada a lo que veo que repito y no me vale. En cualquier ámbito. Estoy cansada de comer lo mismo, estoy cansada de elegir el mismo tipo de gente que sé que luego me daña, estoy cansada de mi trabajo que ya no me satisface, estoy cansada de tener la casa de la misma manera y quiero de repente un cambio. A cualquier nivel, ¿no? Me permite poder buscar y satisfacer aquello que en este momento necesito, que no siempre es lo mismo, que va cambiando. A cualquier nivel, hasta a nivel de pensamiento, a nivel de emoción, de reconfigurar un poco mi manera de percibir la vida, ¿no? Esto quizá antes decíamos, la creatividad no está asociada a la expresión artística única y exclusivamente. Desde luego que al arte también lo está, ¿no? Pero decíamos, joder, es que la mayor creación es la creación de tu propia vida, de lo que quieres, ¿no? Entonces ese poder explorar, permitirnos explorar opciones sin necesidad de que esa opción explorada vaya a ser la definitiva, ni la única, ni la maravillosa, pero explorarlas y aprender de lo explorado, ¿no? Va a hacer que la aventura de ir construyendo la vida que queremos dentro de lo que nos está tocando, dentro de las cartas que nos tocan, pues hace que la vida se convierta en una aventura proactiva, ¿no? En la que sí tenemos algo que hacer, ¿no? No somos marionetas. Sí. Y además, Miki, es divertido. ¿Es divertido? Cuando creamos, cuando salimos, ¿no? Como cuando nos atrevemos y salimos de la caja, ¿no? O sí, o vivimos nuestra vida cotidiana desde la creatividad, es decir, abriéndonos a lo nuevo, es divertido. Hacemos que la vida sea más rica, es como si ampliáramos el abanico de posibilidades, ¿no? Ya no solo como una cosa, sino que he probado, porque he creado platos nuevos, pues bueno, mi menú se ha enriquecido, ¿no? Por ejemplo. Y así en todo, ¿no? Como que la vida se vuelve, sí, simplemente más divertida, me sale a mí, ¿no? Como, sí, cuando estamos abiertos a esto. Claramente más divertida. Pues vamos a ver cómo trabajarla, ¿no? Cómo potenciarla. Es algo innato, o sea, no tenemos que hacer nada fuera de lo común, pero sí hay determinadas vías que nos puede hacer que ese emerger de la creatividad, porque no es algo que vayamos a buscar, sino es algo que emerge, pues sea más sencillo, ¿no? Vamos a dejarle espacio para que surja. Para mí, tiene que ver con crear las condiciones. Ese crear las condiciones muchas veces es dejar un pequeño tiempo, ¿no? Cuando vamos en modo automático, muchas veces no surge ese espacio, ¿no? Muchas veces la gente comenta, paseando he tenido una idea, o haciendo deporte, o en contacto con la naturaleza, o cuando escuchaba música. ¿Qué pasa en esos estados mentales en los que la mente no está tan activa, ¿no? La onda cerebral no es tan rápida, sino que dejamos un poquito más de espacio, que algo emerge, ¿no? Y en ese emerger nos damos cuenta, ¿no? Sí, otra manera tiene que ver con el juego, con jugar. Y cuando hablo de jugar, ¿no? Que es como un acto lúdico, poder juguetear en mi vida a muchos niveles también. Es como explorar el terreno del como sí, ¿no? Como
y permitirme fantasear, probar cosas nuevas. Y el puro hecho de jugar, vamos, claramente los pequeños, las pequeñas, los niños tienen la creatividad mucho más presente. Primero porque todas estas limitaciones no están o no se han ido construyendo tanto, ¿no? Y luego porque juegan. Y en el juego aparece la posibilidad de modificar sin consecuencias. Entonces, cuando yo me permito en un problema de física, ¿no? Juguetear ¿no? Y entonces me doy ese tiempo para no tener que resolverlo ya, sino poder juguetear, o con la comida, que me está saliendo este ejemplo todo el rato, ¿no? O con cualquier otro tema, sin tener que, ¿no? Sin tener que dar una respuesta seria, voy a nombrar así, pues aparece lo nuevo. Si me permito juguetear con un cajón, tocando un cajón, pues también quizá aparecen cosas nuevas, ¿no? Entonces, el juego, poder a veces estar en modo juego, en mis relaciones, en mi vida, en las cosas que hago, en lo que estoy aprendiendo, me permite explorar desde ahí, ¿no? Y encender la curiosidad que ya hay en nosotras también. Explorar, y se me ocurre explorar desterrando de nuestra mente la idea de fracaso, ¿no? No hay fracaso, todos son experiencias que nos permiten aprender, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de bloqueos, ¿qué nos bloquea? ¿Qué muro tenemos delante que no nos permite vivenciar pues este ser más creativos, creativas, ¿no? Mucha atención a estas creencias limitantes, ¿no? Al darnos cuenta de ellas podemos replantearlas, ¿no? Realmente todos son experiencias, eliminar la idea de fracaso y traer muy a nuestra conciencia que son oportunidades para experimentar, para aprender, para ir en definitiva desarrollándonos, ¿no? Yo utilizo mucho las frases como anclaje para recordarme, porque todos caemos en la amnesia muchas veces, y yo el primero, y yo me gusta traerme una frase que dice: unas veces se gana y otras veces se aprende. Bueno, para mí sintetiza. Me sale otra manera de potenciar la creatividad y es como entender, acoger o sostener, no sé qué palabra ponerla, a mí me gusta la de sostener, que sí que da miedo un poco salir de la caja, ¿no? Salir de lo de siempre. A veces también tenemos esta idea fantástica de se me va a ocurrir la idea, no pasa nada, es divertido, y lo hemos nombrado, es divertido, ¿no? Siempre podemos aprender. Pero también a veces da un poco de miedo explorar lo nuevo. Hay algo de incomodidad. En lo cómodo me siento en casa, en mi sillón, pues estoy a gusto. Pero si decido viajar y vivir una experiencia nueva, hay algo de temor, hay algo de incertidumbre. Y me toca sostener, que quiere decir saber que esto va a estar. Pero que no solo está esto, que hay otras cosas, ¿no? Pero no negar esto. Porque si espero a no sentir esto, pues entonces nunca empiezo, ¿no? A esto me refiero. ¿Vamos con tips? Vamos con tips. Tere, ¿les hacemos el juego o vamos con las tips? No lo sé, terminamos con las tips. Venga, vamos a terminar las tips. Y luego os hacemos un juego. Y vamos a hacer un juego. Lo vamos a hacer nosotros, improvisado. Aquí, a ver qué pasa. Vamos a ver. Bueno, tips. Pues mira, yo te diría... genera el espacio para que la creatividad pueda aflorar. ¿Cómo? Pasea, escucha música, permítete, cuando veas que surgen ideas, no las censures. Tira de ese hilo una vez que surge. Hazte preguntas, curiosea las cosas, pregúntate por qué haces las cosas así, por qué se hacen así y cómo podría ser. Juega con tus preguntas en relación al mundo, a lo que percibes, a lo que ves, en el área que tú quieras. Vale, juega, permítete tener ideas, las ideas son ideas. Ahora da un paso más. En la creatividad está ese que surjan las ideas y luego está el dar el paso para materializarlas. Entonces, paso para materializarlas. Esas ideas surgen en cualquier momento. A mí me ayuda un montón volcarlas en algún sitio, o bien papel, si te gusta tomar notas, o bien, ahora casi siempre llevamos a mano algún dispositivo, teléfono, pues en una aplicación para ir subiendo notas, en archivos de audio que luego transcribes. Cuando surgen esas ideas, ¡pac!, materializa en un primer paso de organizar. Y luego prueba también a ponerlas en práctica. Date tiempo para este proceso de creación. De alguna manera, tú decías antes lo de generar el contexto. Cuando ya generamos un contexto nuevo, aparece ya algo nuevo en nosotros y también necesitamos darle un tiempo y un esfuerzo también, ¿no? Era Picasso el que decía,
cuando le preguntaban, ¿no?, por su inspiración, bueno, pues él decía, cuando me llega la inspiración me pilla en el taller, me pilla trabajando, me pilla dibujando, me pilla pintando, ¿no? Es como a veces queremos que nos llegue se encienda esa bombilla de forma rápida y hay trabajo detrás. Y hay un mantenerme en lo que quiera crear, ¿no?, detrás. Un proceso personal, una obra, en cualquiera de los ámbitos, como ya hemos dicho. Así que ponle tiempo al esfuerzo. Bueno, ¿hacemos el juego? Venga, vamos a intentarlo. Bueno, pues vamos a ir a por un juego que os planteamos que lo podáis hacer con algún amigo o amiga y explorar. Nosotros lo vamos a hacer aquí así en el momento. Fijaros, el juego consiste en lo siguiente. Yo planteo un escenario, que en este caso yo se lo voy a plantear a Tere, y Tere tiene que ir contestándome, en primer lugar, con no porque... Y a eso tiene que continuar ella con sus frases. Entonces yo le voy a decir, vamos a empezar con este ejercicio concreto nuestro, ¿no? Oye, Tere, ¿qué te parece si invitamos a alguien a nuestro podcast y ampliamos y enriquecemos? No, porque posiblemente no salga bien. Porque posiblemente no nos salga bien. Claro, pero igual no sale bien, pero lo mismo viene y resulta que sí sale bien y descubrimos algo nuevo. No, porque aunque sea nuevo puede ser poco interesante o de alguna manera sí es peligroso. Y bueno, aunque fuese peligroso, si arriesgamos un poco y nos decidimos a hacerlo, a lo mejor descubrimos algo. No, porque creo que aunque descubramos algo nos puede llevar al fracaso, Miki. Vale, a continuación retomamos ese mismo ejemplo y te voy a decir, Tere, a todo lo que yo te diga me tienes que contestar comenzando la frase con sí y... Vale, venga. Tere, ¿qué te parece si invitamos a alguien más al podcast? Sí, y además podemos dejar que, bueno, traiga sus ideas, sus temas, ¿no? Y poder ampliar lo que nosotros hemos pensado y ver qué nos trae de nuevo esta persona que venga o a la que invitemos. Qué interesante, y si trae ideas nuevas, a lo mejor aprendemos algo que no sabíamos. Sí. Y además a lo mejor podemos no solo traer a una persona, sino traer luego a varias, ¿no? Podemos ampliar y si aprendemos de una, pues podríamos aprender de otras. Entonces podríamos abrirlo a más personas, no solo a una. Y si aprendemos de un montón de personas, el conocimiento cada vez será más rico y más completo. Sí, y además más compartido, ¿no? Porque si no solo se queda aquí, sino que de alguna manera lo abrimos, será más compartido. Bueno, con este pequeño juego... ¿Cómo lo he hecho? Bien. Con este pequeño juego, ¿qué está sucediendo? De la primera forma, por precaución, Tere está viendo los problemas que puede llegar a haber. Esto es algo, bueno, muy lógico, un mecanismo de protección. Con la segunda fórmula, con el sí y, está ampliando opciones, se está abriendo a distintas opciones y curiosamente deja de ser mi idea para ser nuestra idea. Comenzamos a co-crear, ¿no? Esto se va retroalimentando. Bueno, son distintas maneras de transitar un evento que suceda. Podéis jugarlo y nos contáis, ¿no? Y contarnos. Probadlo, sí. A mí me sale decir que desde mi rol, es diferente pensar cómo va a ser que luego hacerlo, que de repente ves que te salen otras cosas, ¿no? Es interesante. Probadlo, que vivir las cosas luego aparecen cosas nuevas. Bueno, genial. Pues hasta aquí el podcast de creatividad en la vida cotidiana. Contadnos si al terminar este podcast se ha abierto algo nuevo, ¿no? Si os llega algo diferente, si ahora percibís la creatividad de una manera distinta. Sí, a mí me sale incluso rescatar la pregunta del inicio. ¿Eres creativo? ¿Eres creativa? ¿Qué respuesta das ahora, ¿no? ¿Qué te sale ante esto? ¿Y en qué? ¿En qué percibes que eres? Mándanoslo a través de un pequeño texto, a través de cómo creas, como quieras. Mándanoslo a nuestro mail, info@escuelacrecimientointegral.com y así te escuchamos, te recibimos y, bueno, y de alguna manera hacemos esto, compartimos y abrimos. Co-creamos. Gracias. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, un abrazo grande. Chao. Chao.